preocupación por la situación epidemiológica de la provincia? Sí, claramente, ya lo ha expresado el gobernador. Nosotros estamos entrando en una situación en el país donde la circulación del virus se hace sentir. Era muy difícil pensar hace 30 días que nosotros podríamos estar llegando a los 100.000 casos en Argentina. Y hoy por hoy cada vez hay una realidad que es palmaria. Si vamos a razón de 2.500, 2.800 casos por día, seguramente en breve vamos a estar en esa cifra. Con un 90% de concentración de esos casos en el área metropolitana de Buenos Aires, pero también con un importante crecimiento en otras provincias. Como consecuencia, el propio presidente lo dijo, cuando hay zonas de contagio, como en el caso de nuestro país, donde hay un gran contacto entre el centro y todas las provincias, el virus camina, el virus circula y por lo tanto a través de la gente llega el contagio. Y en ese sentido hemos visto con preocupación el crecimiento de casos en muchas provincias vecinas, no solamente en Chaco, que ya desde el primer momento venía con un número importante, ya ha cruzado los 2.200 casos. El caso de Bolivia nos preocupa y por eso, además de preocuparnos, nos hemos ocupado en que el mismo ejército esté desplegando efectivos para poder controlar. Y ahora la evolución de Jujuy, ayer ha registrado un importante número de casos y ya viene varios días así. ¿Quién iba a pensar que Jujuy iba a tener más de 200 casos al día de hoy? Y esto nos obliga a tomar medidas justamente en resguardo de esa nueva normalidad que habíamos conseguido y tratando de no afectar actividades que tienen que ver con el desarrollo económico en nuestra provincia. Ingeniero, morir de coronavirus, morir con coronavirus, se han dado 2 casos de muertes en Salta, por lo menos los conocidos. ¿Tiene que ver con esto, de o con? Se han producido 2 muertes, una de una persona de Orán que tenía problemas oncológicos y que ha muerto como consecuencia de esos problemas, y una persona en situación de calle en General Güemes, donde está interviniendo el CIFE, el Ministerio Público. Ambas personas no han muerto como consecuencias del coronavirus, sino estaban contagiadas de coronavirus. Con lo cual ahora el área de epidemiología está haciendo los análisis correspondientes a los fines de determinar la relación de contactos que tenía. En el caso de Orán es más sencillo, en el caso de Güemes, al ser una persona en situación de calle, es más complejo. Javier Bárbaro, los escucha el ingeniero Ricardo Villalba. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Gracias por recibirnos en la mañana de hoy tan tempranito. Debemos decir que apenas terminó la conferencia de prensa, confirmó esta nota que íbamos a tener en la mañana de hoy, así que agradecemos muchísimo su gentileza. ¿Cuál es la situación hoy que se está planteando en los departamentos de General Güemes, del departamento San Martín y el departamento Orán? Como usted sabe, la situación en Orán ya tiene sus antecedentes. No sé si recuerda aquel caso de el chofer que vino acompañando, que en realidad no era chofer, era un acompañante de un chofer oriundo de la localidad de Fraile Pintado, que ingresaron, que se le habían hecho esos test rápidos y como consecuencia de ello se había generado un principio de contagio en la ciudad de Orán. Habrá recordado también el caso del médico en la ciudad de Tartagal, que estuvo en contacto con una persona de Yacuiba, de Bolivia, que estaba contagiada. Bueno, eso ha generado en el norte de la provincia una alerta, también el contacto con Bolivia, todo lo que es la vecindad con el departamento de Tarija en Bolivia, que ya tiene más de 500 casos, hace que se deban tomar medidas de prevención consensuada con todos los intendentes del departamento a los fines de poder contribuir a un aislamiento social, ya no a un distanciamiento, y evitar que la enfermedad se propague. Y a eso se suma el departamento de General Güemes. Nosotros veníamos manteniendo contacto con intendentes, legisladores, en razón de la cercanía con Jujuy,
Pero no solamente la cercanía física, sino la cercanía en términos de personas que son de Güemes y trabajan en el territorio jujeño, o que son de Jujuy y trabajan en el territorio salteño. Las fronteras, los límites entre provincia en términos de las actividades prácticamente no existen. Y entonces hay un ida y vuelta de personas muy grande, y esto genera no solamente riesgos, sino genera contagios específicamente, y como consecuencia de ello hemos debido extremar medidas también para evitar eso. Ya nos lo venían solicitando, como le decía, los intendentes del departamento, que se hicieron presentes en una reunión del Comité de Emergencias Ampliado, donde hay legisladores, intendentes y demás. Y bueno, en este momento, el fin de semana, ha sido el momento para tomar esas decisiones. Ministro, ¿qué va a pasar con los repatriados a partir de hoy y particularmente con aquellos que ya tenían los certificados, los permisos para ingresar, el PCR negativo? Lo iban a hacer en la jornada de hoy, pero con las medidas anunciadas el día sábado, ¿lo van a poder hacer o no? ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? No lo van a poder hacer. A partir de las 0 horas de anoche no pueden ingresar a nuestra provincia, tal lo establece la resolución del Comité de Emergencia. Ninguna persona que esté en otro lugar del país o del mundo y quiera regresar a nuestra provincia, que comúnmente se conocen con el nombre de repatriado. Solamente en casos excepcionales, pero verdaderamente excepcionales, por motivos de emergencia, de salud, el comité operativo puede llegar a otorgar una excepción. Pero en términos generales no puede entrar ninguna persona. Lo ha dicho el gobernador, yo también me he referido a eso. Nosotros hemos permitido el ingreso de muchísima gente a nuestra provincia desde que se declaró la emergencia, ya el 20 de marzo, hasta la fecha. Han podido regresar estudiantes, trabajadores golondrinas y demás, pero ahora los que están afuera van a tener que esperar. Sabemos que esto genera situaciones complejas, mucho desagrado también, pero sabemos que tenemos que priorizar la salud, que hoy ya está en una inminencia de riesgo. Ahora ya no es que tenemos una situación lejana y demás, como seguramente el común de la gente ha interpretado en este tiempo. Por eso se han adoptado este tipo de conductas que hemos visto durante toda esta semana, y nos alegramos que Salta haya vivido, a diferencia de muchos lugares del país, una realidad diferente. Pero ahora hay que levantar la guardia, ahora hay que estar preparado, porque estamos viendo que cuando nos descuidamos nos aparecen, entre otras cosas, 28 casos de golpe. Y eso es lo que no vamos a permitir, y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias. En este caso en particular, hemos decidido la prohibición de ingreso de los llamados repatriados, es decir, personas que llegan a nuestra provincia no por motivos de transporte de carga o por motivos que tienen que ver con la salud, la seguridad, sino llegan para volver a su provincia y poder vivir de nuevo aquí. No desconocemos el derecho que tienen de poder regresar a Salta, pero en este caso van a tener que esperar que pase esta tormenta. Usted sabe, ministro, y ustedes se han referido al tema de la actividad económica de los gastronómicos, y en el día de hoy, bueno, nos topamos con la información de las inspecciones durante el fin de semana, algunos de ellos habiendo infringido nuevamente la ley, por lo tanto ya fueron clausurados, pero la mayoría, ministro, se ha comportado de buena manera. Incluso las veces que llegaban inspecciones, tanto del gobierno de la provincia como de la municipalidad, estaban actuando de manera correcta, e igualmente van a tener que cerrar a las 8 de la noche. ¿Esto es pagar justos por pecadores? No, porque las medidas no tienden a castigar a nadie. La pandemia es la culpable, es la única culpable. Acá no se trata de que las medidas que toma un gobierno es para castigar o premiar a cuál sector. Cuando el presidente nos dijo que debíamos quedarnos en nuestras casas y que no podíamos salir más que a comprar alimentos y eventualmente medicamentos, no estaba castigando a nadie. Lo que se estaban era tomando medidas a los fines de poder cumplir con los objetivos sanitarios. En un acto de sinceridad yo le pregunto
a cada salteño: ¿acaso no ven lo que está pasando en las calles? Lo que pasa en los espacios públicos, lo que pasa a las noches, lo que pasa los fines de semana con las reuniones sociales que tenían como limitante poder concurrir 10 personas. Yo creo que tenemos que mirarnos internamente y honestamente y en primer lugar determinar lo que hemos determinado, que había un relajamiento, que había lugares que ni siquiera cerraban a las 24 horas y había muchísima gente, que en los espacios públicos, en las plazas, se habían convertido en verdaderos mini estadios de prácticas colectivas, sin interpretar que, vuelvo a insistir, el gobierno lo que quiere garantizar es el cuidado de la salud de los salteños. Ya lo dijo el gobernador, nosotros no tenemos que ser niñeros del comportamiento de cada uno. Lo que pedimos es que la gente interprete que si no hacemos las cosas bien, puede haber muchas muertes, puede haber mucha gente que sufra, y esto es lo que hay que evitar. Y en ese marco hemos interpretado que las medidas que debíamos tomar no deberían ser medidas que, por ejemplo, vayan atrás con alguna excepción. No estamos diciendo de que no pueden trabajar los gastronómicos, no estamos diciendo de que, no sé, las obras de construcción deben parar. Como dijeron, mire, en Catamarca dijeron eso, en Jujuy dijeron eso. Acá lo único que estamos diciendo es que tiene que haber control en las prácticas deportivas y en las salidas de esparcimiento. Por eso dijimos hasta las 20 horas. Entonces le pedimos a los gastronómicos y le pedimos a la gente también que si quiere ir a hacer una actividad y demás, vaya a la tarde y demás, pero tenemos que poner los límites. Claro. Muchos dicen, se toman medidas intempestivas. El gobernador hace una semana que viene diciendo, tenemos que bajar la cantidad de gente. No este fin de semana. El fin de semana anterior dijimos, vamos a empezar a controlar DNI. Y la verdad es como si nada hubiera pasado. Entonces, las medidas no pretenden sancionar a nadie, pero las medidas tienden a establecer una situación de circulación acorde al riesgo sanitario que tenemos. Ministro, aprovecho la oportunidad. Javier. Sabemos que el sábado usted mencionó en 2 ocasiones que había pasado por el campo histórico de la Cruz y había visto un relajamiento absoluto en ese lugar. De todas maneras, se ven grupos que están trabajando, por ejemplo, haciendo funcional, respetando la cantidad, la distancia social y demás. ¿Eso también queda prohibido? No sé a qué se refiere usted. Simplemente lo que al tener esta situación hemos establecido que para los deportes lo único que se va a permitir es la práctica individual, no la práctica colectiva. Yo puse el ejemplo, Javier. La gente no debe subestimarse a sí misma y subestimar al vecino. Dijimos, no puede haber más de 10 personas en una cancha, y en una misma cancha de fútbol la dividieron en 4 e hicieron 4 canchas. Claro. Entonces yo fui claro, en vez de 22 personas ahora hay 40 personas dentro de la cancha. Por favor, o sea, ¿cómo debemos decirle a la gente que no debe estar en contacto? Porque cuando hay contacto y el virus llega por alguna razón, como ocurre en todo el mundo, quizá esto es fruto de haber pensado de que Salta, no sé, era como una tierra extraordinaria, una tierra que tenía una situación diferente al resto del mundo. El virus no solamente va a llegar a nuestra provincia, ya ha llegado. Hemos tenido la posibilidad y la actividad por parte del sistema de salud para que todos los casos sean aislados rápidamente y no se propague. Pero eso tiene un límite. Si nosotros como un esfuerzo colectivo, con una decisión colectiva, no generamos ese distanciamiento y vamos a estar en problemas. Y no estamos pidiéndole a la gente que elimine sus actividades esenciales. Mire, desde abril que en Salta están exceptuadas, hemos comenzado a exceptuar todas las actividades. El comercio está funcionando desde aquella fecha, las procesiones liberales y demás. El otro día
veía una noticia en Córdoba que iban a permitir la actividad de los empleados que tienen que ver con la limpieza, con el trabajo en casas particulares. ¿Usted recuerda hace cuánto que viene esa actividad en nuestra provincia? ¿Por qué no pensamos en conjunto cómo defender esa normalidad y evitamos que si queremos ir a tomar algo, bueno, no hagamos una mesa de 10 y nos pasemos de pícaro y proyectemos esta actividad hasta las 3 de la mañana en alguna casa que nos escondemos? Esas son las cosas que la verdad a uno le cuesta entender frente a lo que ustedes son un medio de comunicación y muestran diariamente lo que está pasando en otros lugares del mundo. En función de eso tenemos que adoptar medidas, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Ministro, el día sábado el gobernador dijo no podemos asegurar que no hay circulación viral en la provincia. ¿Esto se mantiene? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo se dice que hay circulación comunitaria? Cuando no es factible de detectar de dónde viene el caso detectado como positivo. Y como usted sabe, hay casos que todavía están en estudio que no nos permiten arribar con certeza cuál ha sido el origen. En función de eso, el gobernador, que siempre habla con la verdad, ha transmitido este mensaje a los salteños. También para que se interprete, nosotros entendemos que no hay circulación, en razón de que tenemos indicios de dónde vino, pero no tenemos la certeza. Por lo tanto, esa es la situación que vive nuestra provincia. Nos alegra mucho que en el día de ayer se haya presentado muy pocos casos, un solo caso en términos de en la situación de casos positivos en nuestra provincia, pero igual vamos a seguir durante toda esta semana evaluando. También queremos transmitir esa tranquilidad. Hemos tomado la decisión de semana a semana ir viendo cuál es la evolución. Entonces, si realmente como un desafío de conjunto nosotros logramos que cambie la fotografía de lo que hoy vive nuestra provincia en términos de presencia de la gente en las calles, en los lugares donde hay riesgo, seguramente el próximo día domingo estemos hablando de modificar muchas de las medidas que hemos tomado. Pero en vez de enojarse la gente y tratar de ver si el del lado, si yo hice bien las cosas, acá lamentablemente, ya lo dijo el Papa, nos salvamos entre todos. No sirve acá, el virus no va a agarrar y va a decir, este señor hizo las cosas bien, entonces no lo contagio. El virus va a contagiar a todo el mundo si hacemos las cosas mal. Entonces, esa es la dinámica que nosotros tenemos que entender y entre todos modificar la realidad que hoy tenemos. ¿Qué sí y qué no, ministro? Por ejemplo, en deportes, ¿qué sí se va a poder seguir haciendo, qué no se va a poder hacer por lo menos en una semana? Todas las prácticas individuales pueden seguir, la gente puede seguir saliendo a caminar, a correr, a andar en bici. Todas estas prácticas se pueden hacer, que de hecho así comenzó esta historia. Comenzó justamente que le pedimos a Nación, mire, en ese momento había que pedirle autorización a Nación para que nos deje avanzar en estas prácticas. Y lo hicimos. Y después le pedimos a Nación que nos deje avanzar en las prácticas colectivas. Es más, el DNU de Nación establece con claridad que las prácticas no deben reunir a más de 10 personas. Pero también dice que depende de la situación sanitaria, los gobiernos provinciales van a poder ir para atrás. Esto es lo que hemos hecho. Todas las prácticas individuales se pueden realizar hasta las 20 horas. Bien, ¿turismo interno, ministro? Sí, está autorizado. Sabemos que el sector de turismo está haciendo un esfuerzo muy importante, que ha listado la posibilidad de poner en marcha muchos establecimientos y por lo tanto hemos tomado la decisión de no suspender la actividad de turismo interno. Pero sí la gente que vaya a Cafayate, a Cachi o a cualquier lado debe saber que a partir de las 20 horas va a tener que resguardarse y va a tener que volver a los hoteles, a los alojamientos que haya contratado.
Gimnasios. Los gimnasios están habilitados, pero dentro de los gimnasios no hay solamente la práctica, por ejemplo, de pesas, sino hay salones adecuados donde hay hasta 10 personas, cada uno con su colchoneta o cada uno con su elemento de peso para hacer las cosas. ¿Se puede seguir con esta actividad? Como le dije, la actividad de los gimnasios está permitida hasta las 20 horas, tal cual lo establece la resolución del Comité de Emergencia. Entonces, gimnasios y hay otros lugares que no son estrictamente gimnasios, que son escuelas de danza, escuelas de yoga y ese tipo de cosas, pueden seguir haciendo la actividad. Entonces, al aire libre también se va a poder... No le estoy hablando de fútbol. Prácticas individuales. Claro, pero no le estoy hablando de fútbol, pero así como en los gimnasios recién le planteaba que hay separación, hay hasta 10 personas y demás, y un profesor que los va guiando, al aire libre, ¿esto se va a poder hacer? No hemos prohibido la actividad al aire libre, bien, Javier. Bien, perfecto. Vuelvo a insistirle, lo que hemos prohibido es la práctica de deportes que no sean individuales. La pesca, por ejemplo, nos está preguntando la gente. Vuelvo a insistirle, la pesca deportiva está habilitada de manera individual. Perfecto. ¿Y qué va a pasar con las ferias? Muchos mensajes nos hacen referencia a Feria de Barrio Solidaridad, Barrio Palermo, sin ir más lejos, en Plaza Gurruchaga también se ha instalado una feria. ¿Van a continuar habilitadas? ¿Se puede todavía? Nosotros habíamos sacado, como usted recuerda, no este fin de semana, el anterior, la vigencia del DNI para ciudades mayores a 30.000 habitantes, a los fines de poder establecer un control sobre lo que también había ocurrido con cierto relajamiento. Uno podía ver la actividad comercial, ya hacía que mucha gente vaya a comprar y no use barbijo, que la gente que los atiende no usaba barbijo, que haya mucho amontonamiento de gente, y esto es lo que no puede ocurrir. Como consecuencia me he reunido el lunes pasado con la gente de la Municipalidad de Salta. Como consecuencia de ello se han intensificado los controles. Usted ha visto en las noticias periodísticas la cantidad de intervenciones, de infracciones, multas, clausuras que hubo durante este fin de semana. En ese marco, lo que hemos hecho es extender la medida del uso del DNI a toda la provincia, porque así también nos lo habían solicitado muchos intendentes, y establecer el límite de las 20 horas para la actividad también comercial. Reuniones sociales y familiares también de para las dejarlo ferias, claro. Obviamente. Hasta las 20 horas, Javier. Bien. ¿Qué pasa con los cultos, las misas, lo que está pasando en las diferentes iglesias? ¿Continúan normal como venían? Así es. No continúan normal, porque no venían normal. Venían con protocolos bastante estrictos de distanciamiento y demás. Y también le hemos pedido a todos los cultos que hagan respetar, pues ellos se han hecho al momento de solicitarnos la autorización para poder hacer las celebraciones, se han hecho responsables del cumplimiento de esos protocolos. Esos protocolos tienen que ver con el uso del distanciamiento, la exigencia de barbijo, no ocupar más del 25% de la capacidad en cada uno de los templos. Todo eso sigue estando autorizado. ¿Se sabe de nuevos casos en la mañana de hoy, ministro? Hay un caso que todavía no he podido confirmar, ahora cuando llegue al centro cívico lo voy a hacer, que tiene que ver con un caso derivado de una persona que estaba alojada en el Hotel de la Liga, aparentemente una persona que trabaja allí, que no ha usado debidamente el equipo de protección personal, aparentemente estaría contagiada y asintomática. Casos en el norte de la provincia, se habla de 3 casos en Aguaray, ¿puede ser? No, mire, de que se habla, sí. Nosotros todos los días que nos levantamos se hablan muchísimas cosas, las redes sociales, es más, de alguna manera se confunde
porque se enumeran casos y, por ejemplo, se hablan de muerte. Ayer veía un título que decía primera muerte de coronavirus, y en realidad se refería a una muerte en Bermejo, en Bolivia, digamos. Y para la gente, que obviamente no como los periodistas y los funcionarios que tenemos que leer en detalle todo, mucha de la gente que lee títulos obviamente piensa que está pasando otra cosa. Al día de hoy yo no tengo esa información. Sí, lo que le puedo decir es que hay una importante cantidad de test que se están realizando, no solamente por esta actividad que hemos hecho, como señalé, que es aquellas personas que venían de otros lugares entraban en aislamiento y antes que terminen el aislamiento le hacíamos un análisis PCR. Esto ha sido una actividad preventiva que todavía no se toma dimensión de lo importante que ha sido. No todas las provincias hacen esto. Muchas provincias llevan la gente al aislamiento y cuando terminan el aislamiento siguen su vida. Y nosotros hemos podido ver que, a pesar de que la gente cumple 14 días en aislamiento, al 12º día está contagiada o se le manifiesta la enfermedad y por ahí llegan a los 20 días y la persona sigue dando PCR positivo, con lo cual esto es una alerta muy importante. Y como le decía, seguimos haciendo muchos testeos en todas las personas que están en esa condición. Antes de irse deben tener PCRs negativos, y también estamos haciendo mucha actividad de análisis en lo que tiene que ver con la actividad productiva. Usted ha visto de situaciones que se han producido en el rubro de la minería o en el rubro agrícola, y en ese sentido también esto requiere un importante número de análisis cuando se plantea una situación de contagio. Imagínese, en una planta minera se contagia una persona y hay que hacer cientos de test para poder descartar que no se haya contagiado al resto, ¿no? Así que estamos haciendo un esfuerzo muy grande en ese sentido. Ministro, el médico contagiado de Tartagal sostiene que Tartagal no está preparado para el tratamiento del COVID-19. Usted, como ministro de Gobierno de la provincia, como integrante del COE, ¿puede asegurar que toda la provincia se encuentra debidamente preparada para tratar los casos? Mire, a mí me gusta hablar con todas las letras, Javier. ¿Estados Unidos estaba preparado para el COVID-19? El país más rico del mundo, es el que reporta más muerte. ¿Qué significa estar preparados? Yo creo que hay una intencionalidad en las cosas que se dicen. Él trabaja en el sistema de salud, y no desde ayer. Trabaja hace mucho tiempo. Ha tenido también responsabilidades políticas. Ha sido candidato a intendente y ha sido partícipe del frente que llevaba como candidato al actual senador Leavi. ¿De qué habla? ¿Qué está buscando cuando se hacen afirmaciones de estas características? Nosotros tenemos un sistema de salud que estaba mal el 10 de diciembre cuando asumimos y hoy está mucho mejor. Si está preparado, está mucho mejor preparado, porque nos tomamos mucho tiempo para incorporar ambulancias, respiradores, para comenzar a solucionar. ¿Sabe cuál era el problema que tenía el hospital de Tartagal al que él hace alusión? No tenía agua. Estamos haciendo un pozo para poder brindarle agua. Tenemos un sistema de salud mucho mejor preparado. ¿Pero qué busca con esa afirmación? Yo creo que el mundo no ha estado preparado para poder atacar esta enfermedad. Creo que eso no sirve. Yo le pido al médico que, si tiene la oportunidad de escucharme, que en primer lugar lamento muchísimo que se haya contagiado, pero que en segundo lugar, cuando esté repuesto de esa enfermedad, trate de contribuir a lo que queremos todos los salteños: cuidar la salud y en particular superar esta pandemia que azota a todo el mundo y que hemos visto con claridad que nadie ha estado lo suficientemente preparado para evitar las muertes. Ministro, si se siguen reportando casos en la provincia y si se sigue pintando de rojo nuestro mapa, ¿volvemos a fase 1?
Nosotros hemos sido bastante claros, porque a su vez no hablamos en el aire. Si usted toma el decreto que sacó el domingo, no este que pasó, sino el anterior, el presidente de la Nación, y lo lee en detalle, va a ver que aquellas provincias que están en lo que se llama distanciamiento social preventivo y obligatorio deben volver a la fase anterior en la medida que se produzcan ciertas situaciones. Una de esas situaciones es que se pueda comprobar que efectivamente hay circulación comunitaria. Nuestra provincia no está en esa situación y esperemos que no esté. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que no llegue. Si llegara a esa situación, obviamente, no es que podemos o no podemos. Debemos, en función de todo el marco sanitario que se trabaja a nivel nacional, volver a esa fase. Pero, tal como lo ha señalado el gobernador también, si se presentaban casos y se presentaron en volumen, no íbamos a generar una situación de regreso a fase 1, porque sabemos que esta es la actividad propia del virus, que puede aparecer en una zona u otra. Y volver a fase 1 sabemos que daña mucho. Volver a fase 1 es que ninguna de las actividades, ya no es que gastronomía no va a poder trabajar después de las 20 horas. Gastronomía no va a poder trabajar, ni el comercio, ni las profesiones, ni las obras. Eso es fase 1. De acuerdo a los números presentados el sábado pasado con el mapa, podemos decir que Salta hoy se encuentra mejor que Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y hasta el propio Catamarca. Tenemos una situación epidemiológica diferente, tenemos menos casos y demás, pero tampoco queremos hacer de esto una competencia, Javier. Acá tenemos un país que está en una situación muy compleja, hay provincias que hoy por hoy no viven una situación epidemiológica compleja y 2 semanas después están realmente en una situación muy difícil. Hay provincias que no tenían casos, como Catamarca, como Formosa, y hoy tienen una realidad diferente. Acá lo que tenemos que hacer es cada uno cumplir con la responsabilidad. Y nosotros nos tenemos que cuidar a nosotros, es decir, los salteños tenemos que mirar qué es lo que nos pasa a nosotros e ir siguiendo el día a día de lo que nos pasa a nosotros. Y hasta te diría ya más en chiquito, es decir, el que vive en Güemes, el que vive en Orán, tiene que vivir esa situación y el desafío de evitar que la enfermedad se propague. Así que sabemos que el NOA estaba en una situación aceptable, y que con el transcurrir de los días esa situación se va complicando. Nos mirábamos recién con Bárbara cuando usted mencionaba, bueno, lo que dijo acerca del doctor Cerruti, sus declaraciones, su vínculo, que nosotros sinceramente lo desconocíamos, con el senador Leavi. ¿Cómo me imagino, les cayó muy mal, usted lo ha dicho, cómo calificaría a las personas que en plena pandemia y con la cantidad de muertos que se han registrado en el país y con la cantidad de contagiados día por día, aprovechan políticamente el tema? No, yo no voy a calificar a nadie. Lo que sí, yo creo que la sociedad, y no te hablo de Salta, porque parecería que nosotros nos miramos solo a nosotros y perdemos de vista que este es un problema en el mundo. Realmente hace falta comportamientos colectivos, entender que de esta tenemos que salir entre todos, no solamente por la situación estrictamente sanitaria, Javier, por la situación social. Esto está haciendo muchísimo daño, no únicamente en términos sanitarios. Y la única forma de salir va a ser hacerlo sin egoísmo, sin mezquindades, sin intentar sacar una ventaja. Acá lo único que tenemos que hacer es poner todos el hombro y cada uno en la responsabilidad que se tiene. Entonces, si yo era candidato a intendente y no pude llegar a que la gente me vote y soy de profesión médico, pues me dedico a ser médico y a salvar la vida a la gente y a no generar alerta, no generar pánico en la gente, al contrario, estar con una voz apausada y tratando de que la gente entienda
el riesgo en su precisa dimensión. Eso es lo que creo que debemos hacer. Calificarlo sería yo entrar exactamente en lo mismo que no debe hacerse. Hoy por hoy tenemos que estar tranquilos, la gente hay que transmitirle tranquilidad y la necesidad de que estén en alerta. Gracias, ministro. Le agradecemos muchísimo su predisposición ya desde el sábado y esta mañana tempranito con nosotros. Que tenga un lindo día. Al contrario, Javier, muchas gracias por permitirnos llegar a la gente. Le pido mil disculpas, voy a abusar de su generosidad. Sí. El tema de los presos federales, si bien usted tocó el tema de jujeños que trabajan en Salta y salteños que trabajan en Jujuy, mencionaba, no sé si lo dijo usted o lo dijo el gobernador, que esas personas que vienen de Jujuy a la cárcel federal de Güemes, que tengan residencia en Güemes, que se queden en Güemes, y esto se va a tener que hacer cargo el gobierno nacional. ¿Se avanzó en algo con respecto a esto? Estamos en esto, Javier. Como yo mencionaba, hay gente que trabaja por ejemplo, en este caso en territorio provincial, en Güemes, en la cárcel federal, y viven en Jujuy. Y obviamente no tenemos nada contra esas personas, al contrario, les agradecemos que estén trabajando en una cárcel tan importante y tan necesaria como es la de General Güemes. El problema es que están yendo y viniendo, claro, en lugares donde el virus está circulando de manera importante. Entonces, lo que queremos es, si es factible, que en lo posible no vengan y se pueda trabajar con personas que están en territorio salteño y que si vienen pueden quedar un tiempo en territorio salteño sin haciendo este traslado. Estamos gestionando con las autoridades nacionales para que esto ocurra. De la misma manera que pasa en muchísimos lugares en términos productivos, de salud, de seguridad. Yo ponía el ejemplo de gente del sistema de seguridad en Toloche, que en realidad vive en Tacopozo. Claro. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Es licenciar a esas personas para que se queden en Tacopozo y reemplazar a los efectivos de Toloche por gente que vive en el territorio provincial. Lo mismo ocurre en muchas otras áreas, porque como te decía, los límites no reconocen. Somos todos argentinos, pero en este caso tenemos que establecer estas barreras de control. Javier, permíteme que le haga dos consultitas al ministro. Son muy cortitas. 9 de julio, ¿cuál va a ser la actividad que va a cumplir el gobernador de la provincia de Salta? Es este jueves y comienzan las vacaciones el lunes 13. Qué difícil hablar de vacaciones ahora. Es una actividad que ha quedado como desdibujada en la actividad. Nosotros obviamente vamos a seguir trabajando. Ya hemos pasado el 20 de junio y hemos pasado el 17 de junio. Actividades tan centrales para nosotros y lo hemos hecho con un determinado perfil que la gente ha podido ver. No dejamos de realizar los actos y conmemorar fechas tan importantes, pero lo hacemos en un marco de absoluto distanciamiento, estableciendo formaciones también absolutamente reducidas y por lo tanto así va a ser el 9 de julio también tan importante. Fíjese, mucha gente, el 17 de junio pasado es el año anterior al bicentenario de Güemes, una fecha tremenda para nuestra provincia y bueno, nos hemos tenido que adaptar y de esta manera también. En lo que refiere a las vacaciones, como te decía, obviamente están, es más, el otro día hablábamos con el gobernador, el día 10 está establecido como un feriado puente turístico y bueno, en nuestro caso, digamos, como provincia tenemos el turismo interno, pero Nación no tiene turismo. Entonces queda como un feriado que, bueno, ya se había decidido hace tiempo, pero es un feriado muy particular. Me imagino la gente en otras provincias donde no puede hacer turismo, queda como un feriado medio raro. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Un abrazo grandote y le comunico de Tacopozo, que está ahí nomás, porque está la frontera con Santiago del Estero, Tacopozo y Toyoche, que está pegadito. Sí. 3 casos confirmados en Tacopozo en la jornada de hoy. Venía sin casos Tacopozo. Para darle esa información nada más, ministro, y agradecerle el tiempo que nos ha dado. Esa es la realidad. Tal cual, tal cual. Y esperemos que no Este es el día a día, Javier. Muchísimas gracias.